Sentencia del Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa sobre la reapertura del procedimiento del caso debido a nuevas circunstancias. Caso número 301P17, Moscú, 11 de abril de 2018. El Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, en composición de Presidente Serkov P.P., miembros del Presidium Davidova D.A., Nechaeva B.I., Petrova T.A., Sviridenko O.M., Timoshina N.V., Karlamova A.S., Komchik V.B., secretario Keppel S.B. Examinó el caso presentado por el presidente del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, Lebedev V.M., sobre la reanudación del procedimiento en el caso respecto a Grabovoi Grigori Petrovich debido a nuevas circunstancias. Grabovoi Grigori Petrovich fue detenido el 6 de abril de 2006 según los artículos 91-92 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, bajo sospecha de cometer un delito previsto en el párrafo 2 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Kamovnichesky de Moscú del 7 de abril de 2006, en relación con Grabovoi Grigori Petrovich, se eligió una medida preventiva en forma de detención bajo custodia. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 17 de mayo de 2006, la resolución del 7 de abril de 2006 fue confirmada sin cambios. Después de esto, el periodo de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich fue prolongado varias veces. En la presentación del presidente del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, Lebedev V.M., se planteó la cuestión de la reanudación del procedimiento en el caso en relación con Grabovoi Grigori Petrovich debido a nuevas circunstancias. Escuchando el informe del juez del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, Kumenkov A.B., que expuso las circunstancias del caso, el contenido de las decisiones judiciales emitidas, las bases para la presentación y la intervención del subprocurador general de la Federación Rusa, Korzinek L.G., el Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, determinó: Grabovoi Grigori Petrovich fue detenido el 6 de abril de 2006 según los artículos 91-92 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa bajo sospecha de cometer un delito previsto en el párrafo 2 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Kamovnichesky de Moscú del 7 de abril de 2006, en relación con Grabovoi Grigori Petrovich, se eligió una medida preventiva en forma de detención bajo custodia. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 17 de mayo de 2006, la resolución del 7 de abril de 2006 fue confirmada sin cambios. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Kamovnichesky de Moscú del 30 de mayo de 2006, se prorrogó el periodo de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich por 2 meses, sumando un total de 4 meses, es decir, hasta el 6 de agosto de 2006 inclusive. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal
del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 9 de agosto de 2006, la resolución del 30 de mayo de 2006 fue confirmada sin cambios. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Khamovnichevsky de Moscú del 1 de agosto de 2006, se prorrogó el periodo de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich por 1 mes y 14 días, sumando un total de 5 meses y 14 días, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2006 inclusive. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 31 de enero de 2007, la resolución del 1 de agosto de 2006 fue confirmada sin cambios. El 6 de septiembre de 2006, el caso penal contra Grabovoi Grigori Petrovich fue enviado al Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú para su revisión. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 18 de septiembre de 2006 sobre la designación de la audiencia preliminar, la medida preventiva contra Grabovoi Grigori Petrovich en forma de detención bajo custodia fue confirmada sin cambios. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 27 de septiembre de 2006, como resultado de la audiencia preliminar, el caso penal contra Grabovoi Grigori Petrovich fue devuelto al fiscal del Distrito Administrativo Central de Moscú para eliminar cualquier tipo de obstáculo o contravenciones para su revisión por parte del tribunal. La medida preventiva en forma de detención bajo custodia fue confirmada sin cambios. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 13 de noviembre de 2006, la resolución del 27 de septiembre de 2006 fue confirmada sin cambios. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Khamovnichevsky de Moscú del 11 de diciembre de 2006, el período de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich fue prorrogado por 11 días, sumando un total de 6 meses, es decir, hasta el 22 de diciembre de 2006 inclusive. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 21 de marzo de 2007, la resolución del 11 de diciembre de 2006 fue confirmada sin cambios. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Khamovnichevsky de Moscú del 15 de diciembre de 2006, el periodo de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich fue prorrogado por 2 meses y 25 días, sumando un total de 8 meses y 25 días, es decir, hasta el 19 de marzo de 2007 inclusive. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 21 de marzo de 2007, la resolución del 15 de diciembre de 2006 fue confirmada sin cambios. El 7 de marzo de 2007, el caso penal contra Grabovoi Grigori Petrovich fue recibido en el Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú para su revisión. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 16 de marzo de 2007 sobre la designación de la audiencia preliminar, la medida preventiva contra Grabovoi Grigori Petrovich en forma de detención bajo custodia fue confirmada sin cambios. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 13 de junio de 2007, la resolución del 16 de marzo de 2007 fue confirmada sin cambios. Por resolución del juez del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 3 de abril de 2007 sobre la designación de la audiencia judicial según los resultados de la audiencia preliminar, la medida preventiva contra Grabovoi Grigori Petrovich en forma de detención bajo custodia fue confirmada sin cambios. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 13 de junio de 2007,
La resolución del 3 de abril de 2007 fue confirmada sin cambios. Por resolución del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 24 de abril de 2007, fue rechazada la petición de Grabovoi Grigori Petrovich para revocar la medida preventiva en forma de detención bajo custodia. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 10 de septiembre de 2007, la resolución del 24 de abril de 2007 fue confirmada sin cambios. Por resolución del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 18 de junio de 2007, fue rechazada la petición de Grabovoi Grigori Petrovich para revocar la medida preventiva en forma de detención bajo custodia. El período de detención bajo custodia fue prorrogado por 3 meses, es decir, hasta el 1 de octubre de 2007 inclusive. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 10 de septiembre de 2007, la resolución del 18 de junio de 2007 fue confirmada sin cambios. Por resolución del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 25 de septiembre de 2007, el periodo de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich fue prorrogado por 3 meses, es decir, hasta el 11 de enero de 2008 inclusive. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 19 de noviembre de 2007, la resolución del 25 de septiembre de 2007 fue confirmada sin cambios. Por resolución del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 18 de diciembre de 2007, el periodo de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich fue prorrogado por 3 meses, es decir, hasta el 1 de abril de 2008 inclusive. La petición de Grabovoi Grigori Petrovich para revocar la medida preventiva en forma de detención bajo custodia fue rechazada. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 31 de marzo de 2008, la resolución del 18 de diciembre de 2007 fue confirmada sin cambios. Por resolución del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú, el periodo de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich fue prorrogado por 3 meses, es decir, hasta el 1 de julio de 2008 inclusive. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 18 de junio de 2008, la resolución del 26 de marzo de 2008 fue confirmada sin cambios. Por resolución del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 5 de junio de 2008, el periodo de detención bajo custodia de Grabovoi Grigori Petrovich fue prorrogado por 3 meses, es decir, hasta el 1 de octubre de 2008 inclusive. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 15 de octubre de 2008, la resolución del 5 de junio de 2008 fue confirmada sin cambios. De acuerdo con la sentencia del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 7 de julio de 2008, Grabovoi Grigori Petrovich fue condenado conforme al punto A del artículo 159, parte 3 del Código Penal de la Federación Rusa, en la redacción de la Ley Federal del 13 de junio de 1996, número 63-03, a una pena de privación de libertad de 7 años por la comisión de 10 delitos previstos en la parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa, con una multa de 500.000 rublos para el Estado. Con base en el artículo 69, parte 3 del Código Penal, mediante la acumulación parcial de penas, se le impuso finalmente a Grabovoi Grigori Petrovich una pena de 11 años de privación de libertad en una colonia correccional de régimen general
con una multa de 1.000.000 de rublos al Estado. Por resolución de la Sala Judicial de Casación en materia penal del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 15 de octubre de 2008, la sentencia del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 7 de julio de 2008 en relación con Grabovoi Grigori Petrovich fue modificada. Las acciones del condenado respecto al episodio con nombre censurado, según el punto A del artículo 159, parte 3 del Código Penal, fueron reclasificadas a la misma parte respecto a nombre censurado, con la parte 4 del artículo 159 también reclasificadas bajo la parte 3 del artículo 159. Con base en el artículo 69, parte 3, por la acumulación parcial de penas, considerando 9 episodios bajo la parte 4 y un episodio bajo la parte 3 del artículo 159, mediante acumulación parcial de penas a Grabovoi Grigori Petrovich, se le impuso una pena definitiva de 8 años de privación de libertad en una colonia correccional de régimen general con una multa de 750.000 rublos al Estado. En la presentación del presidente del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, VM Lebedev, se planteó la cuestión de la reanudación del proceso en el caso debido a nuevas circunstancias en relación con la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante el Tribunal Europeo, del 22 de septiembre de 2016, en la que se estableció una violación de las disposiciones del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en adelante el convenio, durante el procedimiento penal en relación con Grabovoi Grigori Petrovich. El Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa considera que la presentación debe ser satisfecha. La violación establecida por el Tribunal Europeo de las disposiciones del convenio, al considerar el caso penal por el Tribunal de la Federación Rusa, conforme al inciso B del apartado 2 del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, constituye la base para la reanudación del procedimiento penal en el orden previsto por el capítulo 49 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa. El Tribunal Europeo, el 22 de septiembre de 2016, emitió la resolución Grabovoi y otros contra Rusia, en la que estableció que respecto a Grabovoi Grigori Petrovich se produjo una violación del punto 3 del artículo 5 del convenio. Al establecer dicha violación del convenio en relación con la excesiva duración de la detención preventiva del solicitante hasta la sentencia, el Tribunal Europeo se refirió a la jurisprudencia precedente en casos similares, en particular nombre censurado contra Rusia, en los que se establecieron hechos análogos de violaciones debido a que los tribunales prolongaban el plazo de detención preventiva, basándose principalmente en la gravedad de la acusación sin presentar hechos concretos relacionados con el caso, sin valorar la situación personal de cada solicitante ni considerar la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la detención preventiva. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, las sentencias, resoluciones y decisiones judiciales que hayan entrado en vigor pueden ser anuladas y el procedimiento penal puede ser reanudado debido a nuevas o recién descubiertas circunstancias. Conforme al apartado 5 del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, el Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, basado en los resultados de la consideración de la presentación del presidente del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, anula o modifica las decisiones judiciales en el caso penal de acuerdo con la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el sentido de las normas mencionadas y su interrelación, la decisión sobre la anulación o modificación de la sentencia
resolución o decisión judicial que haya entrado en vigor es tomada por el presidente del Tribunal Supremo de la Federación Rusa. Acepta en los casos en que la violación establecida por el Tribunal Europeo del Convenio permite concluir la ilegalidad sin fundamento o injusticia de las decisiones judiciales. En relación con el hecho de que el Tribunal Europeo estableció una violación del punto 3 del artículo 5 del convenio respecto a la prórroga del plazo de detención preventiva de Grabovoi Grigori Petrovich, quedan anuladas las resoluciones de los jueces del Tribunal del Distrito Kamovniki de Moscú del 30 de mayo de 2006, del 1 de agosto de 2006, del 11 de diciembre de 2006, del 15 de diciembre de 2006. Las decisiones del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 18 de junio de 2007, del 25 de septiembre de 2007, del 18 de diciembre de 2007, del 26 de marzo de 2008, del 5 de junio de 2008, sobre la prórroga de la detención preventiva de Grabovoi Grigori Petrovich. Quedan anuladas las resoluciones de los jueces del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 18 de septiembre de 2006, del 27 de septiembre de 2006, del 16 de marzo de 2007, del 3 de abril de 2007 en cuanto a la decisión sobre la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. La decisión del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 24 de abril de 2007 sobre la denegación de la solicitud para modificar la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Quedan anuladas las decisiones de casación del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 9 de agosto de 2006, del 31 de enero de 2007, del 13 de noviembre de 2006, dos decisiones en cuanto a la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Del 21 de marzo de 2007, dos decisiones. Del 13 de junio de 2007, dos decisiones en cuanto a la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Del 10 de septiembre de 2007, dos decisiones. Del 19 de noviembre de 2007, del 31 de marzo de 2008, del 18 de junio de 2008, del 15 de octubre de 2008 sobre la no modificación de la decisión del 5 de junio de 2008 respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Basado en lo expuesto, guiándose por el apartado 5 del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, el Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa decide de reabrir el procedimiento en el caso respecto a Grabovoi Grigori Petrovich debido a nuevas circunstancias. Quedan anuladas las resoluciones de los jueces del Tribunal del Distrito Kamovniki de Moscú del 30 de mayo de 2006, del 1 de agosto de 2006, del 11 de diciembre de 2006, del 15 de diciembre de 2006. Las decisiones del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 18 de junio de 2007, del 25 de septiembre de 2007, del 18 de diciembre de 2007, del 26 de marzo de 2008, del 5 de junio de 2008, sobre la prórroga de la detención preventiva de Grabovoi Grigori Petrovich. Quedan anuladas las resoluciones de los jueces del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 18 de diciembre de 2006, del 27 de septiembre de 2006, del 16 de marzo de 2007, del 3 de abril de 2007, en cuanto a la decisión sobre la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. La decisión del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 24 de abril de 2007 sobre la denegación de la solicitud para modificar la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Quedan anuladas las decisiones de casación del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 9 de agosto de 2006, del 31 de enero de 2007, del 13 de noviembre de 2006, dos decisiones en cuanto a la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich, del 21 de marzo de 2007, dos decisiones,
Del 13 de junio de 2007, dos decisiones en cuanto a la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Del 19 de noviembre de 2007, del 31 de marzo de 2008, del 18 de junio de 2008, del 15 de octubre de 2008, sobre la no modificación de la decisión del 5 de junio de 2008 respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Quedan anuladas las resoluciones de los jueces del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 18 de abril de 2006, del 27 de septiembre de 2006, del 16 de marzo de 2007, del 3 de abril de 2007, en cuanto a la decisión sobre la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. La decisión del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 24 de abril de 2007 sobre la denegación de la solicitud para modificar la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Quedan anuladas las decisiones de casación del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 9 de agosto de 2006, del 31 de enero de 2007, del 13 de noviembre de 2006, dos decisiones en cuanto a la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Del 21 de marzo de 2007, dos decisiones. Del 13 de junio de 2007, dos decisiones en cuanto a la medida cautelar respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Del 10 de septiembre de 2007, dos decisiones. Del 19 de noviembre de 2007, del 31 de marzo de 2008, del 18 de junio de 2008, del 15 de octubre de 2008, sobre la no modificación de la decisión del 5 de junio de 2008 respecto a Grabovoi Grigori Petrovich. Firma, presidente del Presidium, Serkov P.